Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, son la promesa de Dios de que vendrían tiempos de mover del Espíritu Santo. Hay varias porciones de la Escritura que quiero dejar en su mente, en su corazón. Quiero dejarles Jeremías capítulo 33. Por favor, ese no lo vamos a leer, solo anótelo, me gustaría que lo anotara y que lo lean. Jeremías 33, versículos 10 en adelante. Yo sé que muchos cristianos se saben Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y está bien, esa es una promesa para que la oración sea constante, sabiendo que tiene respuesta delante de Dios. Pero Jeremías 33 dice que se ha de oír otra vez voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que traen canción de acción de gracias delante del Señor. Y eso habla de que la iglesia finalmente tendría el mover de Dios que Dios había preparado para ella. La iglesia, mis amados hermanos, ha pasado por tantas etapas de su vida. Ya hemos mencionado los movimientos de reforma. Y los movimientos de reforma, en especial la segunda reforma, que comienza aproximadamente en los 1200, 1300, aunque se señala la fecha de 1517, octubre de 1517, como la fecha del inicio formal de la reforma protestante. Fue un movimiento que estuvo desde los 1200, 1250, 1300. De hecho, les hemos contado varias anécdotas de la reforma de ese tiempo. Y la otra cosa que tenemos que comprender es que esta segunda reforma se extiende desde 1517 hasta el año 2007. Proféticamente, el año 2007 marca el inicio espiritual de la tercera y última reforma. Significa entonces que en estos próximos años Dios completará su plan de preparar a la iglesia, de preparar a la esposa para su encuentro con Él. Estamos en el tiempo en que el Señor está haciendo aquello que hemos leído en el Apocalipsis y que hemos cantado. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es finalmente preparar, vestir a su iglesia adecuadamente para su encuentro con el Señor. Pero en 1666 hasta 1736, muchos cristianos estaban luchando y batallando para poder mantenerse con las reformas que ya se habían logrado. Y en especial, hermanos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, fueron los lugares donde los movimientos de reforma se dieron con mayor ímpetu. Y de un principio los creyentes en Francia, en Meaux y en el distrito que componían todos estos pueblos, toda la gente, todos los creyentes que habían empezado a leer las Sagradas Escrituras, habían comprendido que los dones del Espíritu Santo no se limitaban a una clase en particular, ni de un don, ni de una sola persona para poder recibir los dones del Espíritu. Así de que ellos ya habían llegado a entender que no se limitaba a una clase en particular, sino que eran dados a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero estamos hablando de 1670, hermanos. A lo mejor nosotros tenemos más conciencia de eso
porque hoy pues hasta se dice la iglesia pentecostés. De alguna manera nosotros somos iglesia pentecostés. No nos identificamos como tal porque el pentecostalismo ya es otra denominación. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es escapar al denominacionalismo. Escapar al denominacionalismo significa no limitar la revelación divina, no limitar la palabra que el Señor sigue obrando, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Mire cómo dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Así que está anunciado en esta porción de la palabra que vendrían tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio es tiempo de descanso, tiempo de edificación, tiempo para gozo, tiempo para alimento, gozo de la presencia del Señor. Pero eso solamente sería la puerta para traer toda la restauración. Ahora, cuando dice aquí todas las cosas, está hablando de las que habló Dios por medio de sus santos profetas. Eso significa que nosotros tenemos que estar atentos a la revelación divina, lo que tenemos en la palabra, para saber qué es lo que podemos esperar delante del Señor. Sigamos entonces un poquito con la historia. Estos hermanos en el norte de Francia entendieron que los dones del Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo no se limitaba, sino que venían a todo el cuerpo de Cristo, y que cada creyente podría experimentar los dones del Espíritu Santo en su propia vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de modo que cuando la persecución súbita y severa eliminó o acalló a muchos de sus líderes más destacados, estos creyentes no quedaban aplastados, sino que mantuvieron reuniones secretas, frecuentes, cada vez que podían, en las cuales los hermanos que descubrían los dones del Espíritu Santo ministraban la palabra de Dios conforme a sus habilidades. Ahora, de estos, muy capaz y muy celoso, resultó en el servicio un cardador de lana que se llamaba Juan Leclerc, quien no se conformó con solo asistir a estas reuniones y con visitar las casas, sino que empezó a escribir panfletos, empezó a escribir letreros, los fijaba en las puertas de las casas, en las catedrales, ponía pancartas por aquí, por acá, por allá, y daba a conocer las verdades del evangelio que surgían de la palabra de Dios. Por supuesto que esto enojó a los clérigos, enojó a los dirigentes religiosos de ese tiempo, y este hermano Juan Leclerc fue perseguido durante mucho tiempo. Finalmente, este hermano Juan Leclerc se ganó un castigo. Fue tomado preso, y durante 3 días seguidos Juan Leclerc fue azotado públicamente por las calles, y al final de los 3 días se encendió un fuego, se puso un hierro con el que se marcaba el ganado, y se le marcó en la frente con un hierro candente, para que todos supieran que ese hombre era un hereje por estar enseñando la palabra de Dios. Y cuando estaba siendo torturado con ese fuego, con ese hierro en su frente,
se escuchó una voz entre la multitud que gritó. Y lo que gritó fue: gloria a Jesucristo y a sus testigos. El asunto es que esa voz era la voz de su madre, alentando a su hijo a mantener su fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo y a sus testigos. Así que le cree que, hermanos, pues salvó la vida, no murió en esta ocasión, y con su rostro quemado se trasladó hacia Metz, otra ciudad en Francia, donde finalmente siguió ganándose la vida como cardador de lana, pero en este lugar con diligencia, ahora marcado en su frente, habiendo sido torturado, exponía las Escrituras a toda persona con quien tuviera contacto. Y así él se mantuvo predicando el Evangelio, y ahora él podía decir que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos míos, que la restauración del Señor venga y que todas aquellas cosas que el Señor ha dado a través de sus profetas se manifiesten es una responsabilidad de cada creyente. Por eso es tan importante mantenerse en el fuego de Dios y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Hermanos, ya hemos dicho que la Segunda Reforma entonces comprende desde 1517 hasta el 2007, y es bueno que tengan en su mente ahora estas fechas, porque podemos identificar en todo ese periodo qué cosas el Señor restauró y qué cosas son las que hacen falta, en las que podamos estar abiertos a la presencia del Señor. Ahora, durante este tiempo, muchos creyentes dieron su vida para que el mover de Dios se completara, para que su plan de restaurar y llevarnos a su presencia cumpliera cabalmente. Al igual que Juan Leclerc, muchos otros cristianos sufrieron el martirio y ofrecieron su vida al Señor. Ahora, esto hizo, hermanos, que 5 tipos de personas surgieran en todo este tiempo de reforma. 5 tipos de personas. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana nos identifiquemos. ¿Qué clase de personas somos nosotros? El primer grupo de personas que surgieron fueron los perseguidores. Estos son los creyentes de antiguos movimientos, los creyentes de antiguos tiempos de la gracia del Señor, que al ver brotar la nueva verdad de Dios, se levantan para tratar de apagar la revelación que Dios está dando. No voy a decir qué movimiento, no voy a decir qué iglesia, porque no es, saben que parte de mi ética pastoral es no levantar ninguna crítica contra alguna otra iglesia cristiana. Pero casualmente ayer tuve una boda allá en La Lagunilla, estuve ministrando en una boda, y ahí en la entrada estuve platicando con varios hermanos. Entre ellos estuve platicando con la abuelita del novio. Tuvimos un buen tiempo y la verdad es que fue muy edificante estar con mi hermana ahí, realmente recibir su testimonio. Pues mi hermana había estado ya por algún tiempo siendo invitada a una congregación. Las personas pues no tuvieron cuidado de su propia vida espiritual. Ella llegó a esa congregación y lo primero que hicieron fue empezar a tratar de pues dirigir su manera de vestirse. Ya le invitaron a tener el pelo largo, ya le dijeron que tenía que traer mangas, ya le dijeron que no se podía poner aretes, ya le dijeron que tenía que traer el vestido pues bastante largo. Y no es que no estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con algunas de estas cosas, pero no es la parte principal.
en la que tenemos que cuidar a alguien en el camino de Dios. ¿Cuál sería su sorpresa? Que finalmente pues ya tenía el pelo largo, ya tenía un vestido largo, ya tenía mangas, pero no tenía Cristo en su corazón. Pero no podía percibir la presencia de Dios. Pero no podía sentir la presencia del Señor. Y hermanos, ¿qué cosa es cuando nosotros de repente empezamos a seguir algunas cuestiones desde el punto de vista religioso solamente, cuidando lo externo? Y voy a insistir que personalmente a mí no me gusta que las damas vengan con minifalda. No solamente acá a la iglesia, hermanos, porque sería como una hipocresía, ¿no? No solamente aquí, sino que se vistan bien. Y para mí vestirse bien significa pues una falda de la rodilla para abajo o a la rodilla, y que no se preste a otras situaciones en su propia vida. De una vez lo aclaro para que no se interprete como, ok, ahora ya tienes a Cristo en tu corazón, pues ahora vístete como quieras, ¿no? Porque de repente nosotros nos vamos al otro extremo, es lo que pasa. Y bueno, pues entonces finalmente fue invitada a una zona, llegó a una de las zonas de la iglesia, y cuando llegó a la zona de la iglesia, lo primero que recibe entonces es el mensaje de entregar su vida a Cristo Jesús y tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Y luego viene, finalmente es invitada al siguiente domingo para venir acá. Y casualmente en ese día yo estoy diciendo acerca de vestirse bien, pero tener más cuidado con el corazón, más que con lo externo. Y llega, y ya le habían dicho que de repente aquí tumbábamos. Ya sabe que así dice la gente, ¿no? No, es que ahí tumban. Voy a hacer más aclaraciones. Pues de repente tenemos una administración acá, donde las personas necesitan un toque del Señor, abrir la puerta en lo espiritual para que los dones del Espíritu Santo fluyan en su vida. ¿Cuál es la aclaración que voy a hacer? Bueno, a todo líder y a todo pastor que ministra, a mí no me gusta, y yo les he exhortado, cuando alguien empuja a otra persona. No es correcto. Si usted va a tener un toque de Dios, que sea auténtico. Amén. La otra cosa es que no necesita caer para tener un toque de Dios. ¿Está claro, hermanos? No necesita caer, no necesita tener una experiencia de eso. Si Dios lo quiere dar, qué bueno, y si no, gloria al Señor. Pero no es que usted, si no cae, entonces pues no ha sido tocado por el Señor. Así de que quítense de cuentos y permitan que haya una cosa auténtica del Señor en su vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pues entonces ella llegó, escucha estas cosas primeramente, ya ella empieza a ser preparada para tener su encuentro con el Señor, y también hay ministración, y ya le habían dicho que aquí tumbaban. Pero ahora, con hambre de Dios en su corazón y con un toque de Dios en su corazón, dice que pasó aquí al frente y dijo: a mí no me van a tumbar. Y entonces se acomodó bien, que de tal manera que cuando fueran a orar por ella, entonces que no la fueran a... Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que ni siquiera llegó la mano del que estaba orando por ella, que no fui yo, quién sabe quién fue. Y eso está precioso, porque es lo que estamos diciendo, que la presencia del Espíritu Santo está en todo el ministerio. Y antes de que la mano del que estaba ministrando llegara a su cabeza, ella cayó y estuvo bajo la presencia del Señor. Y desde entonces ha caminado fiel con Cristo, viviendo el Evangelio en su vida. Y la otra cosa es que dice que se levantó y se tocaba la cabeza y se tocaba la espalda y se tocaba por todos lados para saber qué se había quebrado a la hora de caerse, ¿verdad? Pero lo único que se quebró fue la resistencia que hay en lo carnal, en lo natural, al mover de Dios en su vida. Bueno, los perseguidores
Los perseguidores siempre están buscando qué es lo que está ocurriendo para levantarse y aplastar, para traer confusión a la vida de los creyentes. Si bien tenemos que ser muy cuidadosos para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, para eso el Señor nos ha dado discernimiento, para eso la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para poder mantener la sana y correcta doctrina del Señor, la buena palabra del Señor. Hermanos, ustedes saben que su servidor siempre ha tenido mucho cuidado a ese respecto. Siempre estoy tratando de analizar a esto, de analizar el otro, de ver qué está pasando aquí, de ver qué está pasando allá, de modo que no cualquier cosa que se está haciendo o diciendo son bienvenidas en la iglesia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sino que lo que sea de Dios podamos recibirlo, y lo que no es de Dios podamos rechazarlo. Entonces debemos tener un equilibrio, debemos tener un discernimiento y debemos tener una madurez para poder recibir correctamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero los perseguidores, mayormente en aquel tiempo de la Reforma, eran aquellos que en algún momento habían experimentado algo de Dios o que se habían arraigado en alguna enseñanza, hermanos, en un aceite viejo, en una unción vieja, y entonces se levantaban para tratar de aplastar. ¿Quiénes eran los que perseguían? ¿Quiénes eran los que golpeaban? ¿Quiénes eran los que quemaban? Los que se sentían religiosos. ¿No eran los que no tenían la fe? En otras palabras, entonces a veces la persecución viene de entre los mismos creyentes, de entre unos que están cerrados al mover de Dios. Hermano mío, es muy posible que aún dentro de la misma congregación alguien que no está fluyendo en el Espíritu está aquí, está presente, pero tiene espíritu de los que persiguen. Tiene ese espíritu de los perseguidores y está diciendo: ay, ese está danzando, ay, ese está temblando, ay, ese por qué está llorando, hombre, no sea payaso, ese para qué se hinca. Y entonces hay un espíritu perseguidor. En aquel entonces, hermanos, el primer grupo de personas que surgió fueron los perseguidores, los que habían tenido en algún momento un mover de Dios en su vida, pero que se habían estancado. Y no solamente ellos se estancan, sino además después quieren apagar la revelación que Dios está dando al resto de la iglesia. Esta es la primera razón por la que no queremos ser denominacionales. ¿Para qué? No tengamos, a ver, nosotros de aquí hasta aquí y de aquí para acá no queremos saber nada. No, yo le digo, de aquí donde me convertí, adelante, hasta donde Dios quiere revelar. ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Qué hemos leído aquí en la Escritura? Para que Dios traiga los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Ya tendremos todas las cosas? ¿Verdad que no? ¿Qué va a hacer Dios mañana? Fíjese que eso nos mantiene con una expectación de la intervención divina, nos mantiene con la expectación de qué es lo que va a hacer el Señor el día de mañana, de qué manera Dios va a fluir y de qué manera Dios va a hacer la obra entre nosotros. Si tú no estás esperando nada para mañana, no vas a recibir. No vas a recibir nada porque no estás esperando nada. La palabra del Señor, hermanos, esta sección empezamos diciendo: mas el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Quiere decir, tiene que ser algo que está en movimiento, hay una dinámica, está continuo, total. Mientras que si te quedas ahí, mi querido hermano, entonces te vas a estancar. Y yo te digo una cosa: agua estancada se pudre y se apesta. ¿Me oyeron? Los perseguidores. Segundo grupo que surgió: los pasivos. El segundo grupo de personas que surgió en medio de todas estas persecuciones fueron los pasivos. Estos son los creyentes que no están ni a favor ni en contra de lo que está sucediendo. Estos son indiferentes totalmente. No van a perseguir a nadie, pero tampoco van a recibir nada.
Ellos van a estar ahí solamente como simples espectadores. Ahora, saben que algo está sucediendo, pero deciden no hacer nada. Y entonces pierden la bendición y finalmente se apagan o vuelven al mundo. ¿Y saben qué, mis amados? Creo que hay muchos de esos. Pasivos. ¿Qué está sucediendo? No me importa. ¿Qué hubo un evangelismo? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué nos toca ayuno? Échenle ganas. ¿Qué vamos a tener oración? Ah, pues, ahí oran por mí. Pasivos totalmente. En aquel tiempo, el grupo de pasivos, mis amados hermanos, aunque hubo muchos pasivos, no hubo mucho lugar para los pasivos. Porque finalmente los pasivos fueron desechados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Miren, hermanos, el ser pasivo es uno de las peores posiciones que puede tener el creyente. Y te lo digo clarito para que no haya dudas al respecto, ¿ok? Si la palabra del Señor dice, y tienes que entender que es el Señor Jesucristo el que está hablando en Apocalipsis cuando está diciendo esa palabra, ¿ok? Entonces significa que eres material de desecho. ¿Por qué vomitas? Porque algo te cayó mal, ¿no? ¿Sí o no? Porque hay algo enfermo ahí, ¿no? Entonces eres material de desecho. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El miércoles estuve en Jutepec. Estuve ministrando y yo llevaba una palabra, como siempre, preparo algo para ministrar. Iba a hablarles de Eclesiastés, seguramente mis hermanos de Jutepec están aquí, y mientras estábamos en la alabanza y la adoración, vi un grupo de jóvenes tan entusiastas en esta zona, pero tan llenos de la presencia del Señor. Y después vi que la pastora se fue hasta adelante a la plataforma y con otras mujeres agarradas de la mano estaban danzando en el altar en la zona de Jutepec, que estaba muy nutrida con una tremenda asistencia y una alabanza y una adoración que hermano Ezequiel, ayer estaba yo diciendo a otros de alabanza que ay, qué grata sorpresa oír a Ezequiel cantando tan lindo ahí en esa zona. Pero yo estaba viendo todo eso y mientras estaba viendo eso, el Espíritu del Señor empezó a ministrar mi corazón y me hizo dar testimonio. Entonces se cambié el sermón y empecé a predicar cómo es que empecé a servir al Señor y cómo es que recibí mi llamamiento para servir al Señor. Y compartir, hermanos, eso para mí fue refrescante, primeramente para mí, el poder recordar que tengo prácticamente 43 años de cristiano, y allá estoy viendo a mi hermana Paz y a su hija, y la voy a balconear. ¿Cuántos años tienes, Olga? Vas a cumplir 36. Ok, para información de todos ustedes, cuando quieran saber cuántos años tiene el Centro Cristiano, entonces pregúntenle a ella, porque ella llegó en la pancita de la hermana cuando tuvimos los primeros cultos de la iglesia. Así de que estoy correcto en mis cuentas. Siempre digo que la iglesia tiene 36 años. Yo solamente quería corroborarlo y balconearte delante de todo mundo, que todos supieran cuántos años tienes. Pero no hemos bajado la guardia por 36 años. No hemos bajado la guardia por 43 años. No hemos bajado la guardia. Yo no quiero ser pasivo.
entiendan que son material de desecho. Tercer grupo de personas que surgió: los participantes. Los participantes en el tiempo de la Reforma, estos son aquellos creyentes, dos tipos de creyentes entre los participantes. Hay dos tipos: los parciales, los participantes parciales. Estos son aquellos que se benefician del nuevo mover de Dios, lo disfrutan, llegan a recibirlo, pero pronto vuelven a la comodidad de no comprometerse y solo lo disfrutan. Ay, hermanos, creo que otro gran grupo de creyentes está entre estos. Yo veo aquí en nuestra iglesia, y yo quiero centrarme como pastor, quiero centrarme en nosotros. ¿De qué nos sirve hablar del mundo si nosotros mismos no nos confrontamos, si nosotros mismos no nos analizamos? Pero yo creo que tenemos muchas personas entre los participantes parciales. Vienen, se benefician, reciben, no se oponen. Aquí hemos experimentado mucho mover del Señor. Tienen que saber que fuimos grandemente atacados hace 33 años, más o menos, porque fue hace 33 años cuando empezamos a experimentar el gozo de danzar delante de la presencia del Señor. Eso nos ocurrió en Cuauhtemoc-Zin. Ahí el Señor empezó a movernos hacia la danza, a adorar y alabar al Señor en la danza. En la Lagunilla no, hermanos, en la Lagunilla experimentamos otras persecuciones. Ya algún día yo les he platicado que perdimos la mitad de la congregación. Es la única vez que tuvimos una experiencia de esta naturaleza, porque cambiamos de la alabanza, empezó a fluir la alabanza. Antes teníamos los llamados coritos, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama y algunos otros coritos de estos. Los hermanos que tienen muchos años en el evangelio pueden comprenderme un poquito de esto, y los demás no, porque ya son propiamente siempre decimos así, de Marcos Witt para acá. En realidad, hermanos, estos siervos como Marcos Witt, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, son los que Dios usó para hacer un cambio radical en la alabanza y la adoración en toda la iglesia hispana. Toda la iglesia hispana experimentó el mover de Dios en la alabanza y la adoración. Bueno, hermanos, ahí están los hermanos, ahí está la hermana Paz, por ahí vi a la hermana Manolita y todos los demás. Nati está ahora en el estacionamiento, por ahí la vi cuando entré. Pero se van a acordar que cuando empezamos a cambiar de alabanza, pues se fue la mitad de la congregación, porque esos eran de los perseguidores. No queremos esos cantos, no queremos ese tipo de alabanza. Y luego, cuando en Cuauhtemoc-Zin, 1983, les voy a decir qué es lo que pasó. Teníamos una reunión de líderes, estábamos capacitando al liderazgo, empezamos a tener capacitación al liderazgo. Teníamos una noche de oración y estábamos orando, buscando al Señor, y estábamos ahí alabando al Señor, adorando al Señor, ya con nueva alabanza y nueva adoración. Y de repente empezamos a entonar un canto que se llama El Tren del Evangelio. Y si lo saben ustedes ya. Pero mire que con el Tren del Evangelio empezamos a hacer, y alguien empezó a decir, pues vamos a hacer como tren, ¿no? Pues órale, empezamos a hacer como tren todos. Y entonces el Tren del Evangelio empezó a hacer tú. Y ahí viene. ¿Sabe cómo terminó esa reunión? Terminamos danzando a Dios. Lo que empezó como un pequeño juego que íbamos empezando a hacer como tren, y ahí viene aquel detrás de mí, y ahí viene empujando, y pu. Y lo que el Señor estaba diciendo es, órale, muévanse. Y terminamos danzando ese día para el Señor. Ay, hermanos, pero en las iglesias de Cuernavaca
Yo no sé cómo se enteran de todo lo que pasa acá. De verdad. Yo no sé cómo se enteran. Gloria a Dios cuando se enteran de algunas cosas y entonces empiezan a participar también. Pero tantas veces solamente para criticarnos, ¿verdad? Bueno, casi nos linchan. Los pastores no me querían aceptar en las reuniones. Yo empezaba a ir a las reuniones de pastores aquí en la ciudad y ya no querían saber nada de nosotros, porque ahí brincan. Otros hermanos entonces dentro de la iglesia, los participantes pasivos, de repente dicen, pues sí, no está mal, y sí me echo un dancing para el Señor, pero hasta ahí nada más. Ay, hermanitos, en el mundo eran unos chapulines que parecía que los tenían en comal. Y cuando vienen a la iglesia parecen una papa. No se mueven para nada, no se quieren quemar. Así. No, ya sienten que la hicieron mortal con eso, ¿eh? Así. Dice, no, ya esto es demasiado. Aleluya. ¿Qué dijo David? Por causa de él, yo me haré más vil. Amén. Por causa de él, yo me haré más vil. El segundo grupo aquí, entre los participantes, entonces, hermanos, son los participantes plenos. Estos son los que reciben la verdad revelada y se quedan en ella, dándole un nuevo sentido de fe a su vida. ¿Qué tipo de participante eres? ¿Pasivo o participante pleno? Esos son los que dicen, sí, amén, gloria al Señor. El Señor ya restauró la alabanza y la adoración. Ahora tengo libertad en Cristo para glorificar al Padre Celestial. Y no solamente voy a danzar, sino le voy a decir al que está al lado, hermano, vamos a danzar. Amén. Y entonces se convierte en alguien que entra en la dinámica del Espíritu y que empieza a fluir bajo la gracia del Señor y que empieza a hacer la obra de Dios. Los participantes activos. 4. Los proclamadores. Estos son creyentes, hombres y mujeres, que se vuelven ministros de la nueva revelación de Dios. Y empiezan a vivir, hermanos, con ese fluir de la gloria del Señor. Empiezan a vivir con visión, empiezan a vivir con fe, empiezan a vivir con propósito de Dios en sus vidas. Estos son los proclamadores, los que experimentan esa gracia del Señor y que no solamente la tienen, no solamente la experimentan para sí, sino que ahora empiezan a vivir con visión, empiezan a vivir con energía, empiezan a vivir, hermanos, con ese fluir de la unción, de la gracia de Dios, y están listos para ir y hacer la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Juan Leclerc fue uno de ellos. ¿Sabe que muchos de los reformadores y muchas de las personas que hemos mencionado eran clérigos, eran estudiantes de las universidades? Pero ahora estamos hablando de un cardador, quiere decir de alguien que trabajaba la lana, que estaba haciendo los hilos de lana para poder tejer, para poder hacer prendas. Estamos hablando de alguien así. Estamos hablando de alguien del pueblo que no tiene letras, pero que tiene revelación. Y ese empezó a hacer letreros y los plantaba en las puertas de las casas. Él sabía que lo podían castigar, él sabía que lo podían martirizar por la causa del Señor, pero él dijo, no, yo tengo esta visión de la palabra de Dios en mi vida, he experimentado la gracia maravillosa de Dios. Y mire desde cuándo, desde los 1600, entrados a los 1700, empezaron a experimentar el fuego del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, que cambió para siempre la mentalidad de la iglesia, para entender que no solamente los pastores y los que están al frente en los púlpitos pueden predicar el evangelio, sino que usted puede ser una trompeta de Dios para anunciar al mundo
que hay esperanza en Cristo para anunciar al mundo que el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que Dios viene pronto, hermano? ¿Sabe qué? Yo creo que el Señor viene pronto, aleluya. Yo creo que el Señor viene pronto. Yo creo que el Señor está preparando su iglesia. Ya estamos entrando en el tiempo de la tercera reforma. Y mire, yo no sé, la primera reforma duró desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 400, casi 400 años. La segunda reforma ha durado 500 años. Yo no estoy diciendo que la tercera reforma va a durar otros 500 años, pero hermanos, de todos modos, si durara 500 años, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya. Yo no he perdido la fe de la vida eterna, hermanos. Yo no sé usted. ¿Sabe que la confusión de fe en el mundo afecta tanto a la iglesia que de repente la iglesia empieza a seguir el camino de la prosperidad material del mundo y pierde la fe de la vida eterna? Hay una cosa que yo nunca he permitido que saque de mi corazón nadie. Yo sé para dónde voy. Hoy pues a preparar lugar para vosotros, dice mi maestro. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, viene el tiempo cuando tu Señor viene para tomarte y llevarte con Él para siempre, para que vivas en la presencia. No pierda la fe de la vida eterna. ¿Me están oyendo, hermanos? No pierdan la fe de la vida eterna. No permitan que les roben esa bendición. Eso es lo que quita el fuego del corazón. Cuando de repente tú dejas de ver la mano de Dios y de confiar y esperar en el Señor y empiezas a buscar casa, a buscar carro, a buscar comida, a buscar placeres, a buscar las cosas de este mundo, la fe de la salvación empieza a ser apagada en tu corazón y de repente ya no sabes ni qué crees. Yo estoy atento al culto, yo estaba oyendo todas las palabras y cuando el ministro de alabanza aquí empezó a llamar la atención a aquellos que estaban enojados con el Señor, yo me enojé, hermanos. Yo me enojé con los hermanos que están enojados con el Señor. Yo no me enojé con el Señor. ¿Cómo puedes tú enojarte con el Señor? ¿Por qué? ¿Porque no te ha dado casa? ¿Porque no te ha dado carro? ¿Porque no te ha quitado este dolor? ¿Por qué te enojas con el Señor? ¿Por qué te puedes enojar con el Señor? ¿Por qué? Y ese enojo te causa tristeza y tal tristeza te aparta del camino de Dios. Y ahora para que se le quite a Dios, ahora no voy a orar. Y ahora para que se le quite a Dios, no voy a ir a la iglesia. ¿Ya se están escuchando? Aquellos que venían enojados, quítese de tonteras. Es una tarugada esa. ¿Cómo puede usted enojarse con Dios cuando deberíamos estarnos arrastrando para la misericordia del Padre Celestial aquí, en lugar de sentirnos tan dignos de que Él tiene que hacer lo que nosotros queremos? Porque de repente nos ponemos como niños malcriados, ¿no? Somos los hijos malcriados. Y entonces vamos a castigar al Padre Celestial. A mí me parece una tontera, hermanos. Yo voy a decir, perdóneme. No me perdone. Yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. ¿Cómo puede usted enojarse con Dios? Si en algún momento alguno de ustedes ha estado enojado con Dios, quítese de esa tontera. Porque Dios no tiene la culpa de las cosas que pasan acá en este mundo. Cuando usted tiene un dolor y una enfermedad, usted siempre tiene que ver que es el pecado lo que ha traído toda esta maldad en el mundo. No es Dios. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Él lo planeó bueno, Él lo planeó pleno, Él lo planeó perfecto. Y el pecado nos engañó. Enójese contra el diablo. ¿Me están oyendo, hermanos? Si usted se va a enojar con alguien, enójese contra el diablo, no se enoje contra Dios. Dios está con usted, Dios es su Padre. Siempre lo ha amado, siempre lo ha sacado adelante, siempre lo ha restaurado, siempre le ha provisto. Siempre. ¿Cómo se va a enojar con Dios? Hermanos, aquí este grupo de personas que surgió, los proclamadores,
Estos son hombres y mujeres que se vuelven ministros de la nueva revelación. Yo le digo una cosa, hermano, a mí me puede pasar lo que sea, absolutamente. Nunca voy a dejar a mi Cristo. ¿Cuántos nunca se van a apartar del Señor? Tenemos que disponerlo en nuestro corazón, Señor, con dolor, sin dolor, con carro y sin carro. Miren, no se pudo llevar el letrerito porque no tiene carro, ¿verdad? Y sale, y hay unos hermanos bendecidos, y sale aquel con su Mercedes, ¿no? Y sale aquel con su camionetota, y que empieza a llenarse de envidia el corazón. Ay, a mí Dios no me ha dado. ¿Qué importa, hombre? Ya le dio la vida. ¿No se acuerda lo que dijo el Señor Jesús? Que no es el cuerpo más que el vestido y la vida más que el alimento. O sea, tenemos todo, hermanos, lo tenemos todo. El problema que usted tuvo esta mañana no es, ay, no tengo que ponerme. El problema que usted tuvo es, ¿qué me pongo de todas estas camisas que tengo? ¿Cuál? Y nos enojamos con Dios. Quinto grupo: los pioneros. Los pioneros, estos son cristianos que aman a Dios, hombres y mujeres de Dios, que producen un movimiento. Ellos son reformadores. Ellos están dispuestos a que la verdad revelada de Dios se conozca. Para ellos no hay limitaciones, para ellos no hay problemas. No hay problemas de edad, no hay problemas de dinero, no hay problemas de distancia, pues ellos son verdaderos siervos de Dios. Aleluya. Que van abriendo cancha, que están listos para que la verdad de Dios se conozca, que dan su vida por la verdad del Evangelio y por la verdad de Cristo para este mundo. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un gran llamado de Dios. Finalmente se acercaba una gran fiesta religiosa en el área de Metz, Francia. Para dicha ocasión, la gente de Metz acostumbraba a hacer un peregrinaje de varios kilómetros desde la ciudad hasta cierta capilla famosa por sus imágenes de la Virgen y otros santos y otros artículos que tenían ahí. Leclerc, quien tenía la mente llena de la palabra de Dios y había entendido toda la corrupción que se había levantado para que la idolatría tomara lugar en el corazón de los hombres, y teniendo entendimiento de todo lo que la palabra del Señor decía contra la idolatría en el Antiguo Testamento, sin comunicarle nada a nadie sus intenciones, salió sigilosamente de Metz la noche antes de la peregrinación, se metió al centro de idolatría, destruyó todas las imágenes que se encontraban en esa capilla y destruyó aquel lugar. Cuando al día siguiente los devotos llegaron y encontraron los destrozos de sus imágenes dispersos por todo el piso de la capilla, se llenaron de furia. Leclerc no ocultó lo que había hecho. Más bien él se paró y empezó a predicar la palabra, y él empezó a exhortar a la gente a adorar solo a Dios. Y declaró que Jesucristo, quien es Hijo de Dios, Dios manifestado en la carne, es al único al que se le debe adorar. Hermanos míos, además de ser condenado a las llamas, Leclerc estuvo primeramente sujeto a torturas abominables. Mientras miembro tras miembro de su cuerpo era destruido, primero
le arrancaron una pierna, después la otra, después una mano, después el otro brazo. Mientras todo su cuerpo era destruido y quemado, él continuó hablando mientras pudo. Y lo último que se le escuchó fue que él estaba recitando en voz alta, de manera solemne, la palabra de Dios en el Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y así murió. Juan le cree, proclamando, como un pionero, que hay un solo Dios verdadero al que se le tiene que adorar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti esta mañana, Padre. Despiértanos, oh Dios, despiértanos a tu verdad, oh Dios. Danos una llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero dar esta palabra a los jóvenes que están aquí, jóvenes cuyo corazón ya está preparado, jóvenes cuyo corazón ya está ardiente. Yo quiero llamarlos esta mañana para que sean proclamadores. Yo quiero llamarlos para que sean pioneros. Quiero llamarlos para que sean aquellos que van a producir el nuevo mover, un nuevo movimiento, un nuevo mover de Dios. Y si hay aquí algún joven que dice: sí, mi corazón ha estado ardiendo, mi corazón se ha estado conmoviendo ante la presencia del Señor, salga a su lugar, venga al altar del Señor esta mañana para consagrar su vida, para que Dios empiece a obrar en su corazón y en su vida, y usted empiece a visionar, y usted empiece a ir por las calles, por los pueblos, por las ciudades, con el mensaje bendito del Evangelio, para que la gloria del Señor venga acá, para que la gloria del Señor se manifieste. Vengan jóvenes, vengan aquellos que han estado sintiendo que su corazón está temblando, tiene un ardor, tiene un fuego, y usted no sabe qué es el llamamiento del Espíritu de Dios que está fluyendo sobre su vida. Alabarrabasei, aleluya, aleluya. Van a encontrar oposición, a lo mejor de su propia casa, su propia madre, su propio padre, que le va a tratar de ser un obstáculo, su amigo, su compañero, la escuela. Los anhelos y los deseos de este mundo estarán batallando contra los deseos del Espíritu que se están levantando en su corazón. Hoy es día, jóvenes. Y no es que jóvenes porque los viejos no pueden. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón, que llamáramos a los jóvenes al altar para recibir un toque de Dios, para que el fuego del Espíritu del Señor esté sobre usted. Aleluya. Los que están allá, acuérdese de entre la multitud, mientras Juan le cree que era martirizado, y mientras le ponían ese fierro en la frente para marcarlo como hereje por estar predicando el Evangelio, una voz se escuchó de entre la multitud. Era la voz de su madre. Y su madre no estaba diciendo: déjenlo, pobrecito mi hijo. Estaba diciendo: gloria a Dios por sus testigos. Gloria a Dios que alguien se está levantando a hacer la obra. Gloria a Dios que alguien está sufriendo por la causa de Cristo. Era una madre que entendía que es más grande el llamamiento de Dios. Aleluya, aleluya. Por favor, iglesia,
Pónganse de pie allá en su lugar, ustedes, usted que se quedó en su lugar ahí, póngase de pie, levante sus manos, empiece a orar. Pastores, vengan, unjan a estos jóvenes, impongan sus manos sobre ellos, ministrenles el fuego del Espíritu de Dios, que el fuego del Espíritu de Dios venga, que el fuego del Espíritu de Dios corra, que el fuego del Espíritu de Dios se manifieste y que una nueva generación de siervos y siervas fluya esta mañana, una nueva generación de siervos. Vamos, pastores, vengan, aquí hay tantos jóvenes que han venido con hambre, con deseo, aleluya, hay clamor, vamos iglesia, esta es una mañana para estar en la presencia del Señor. Estamos determinando el destino de miles de personas. Estamos determinando el destino de nuestro pueblo, de nuestra nación. Lo estamos determinando aquí, porque se están levantando los nuevos Juan Leclerc, se están levantando los nuevos Juan Calvino, se están levantando los nuevos Juan Hughes, se están levantando los nuevos Martín Lutero, se están levantando los nuevos reformadores, se están levantando los que van con el fuego, los que van con el fuego del Espíritu. Oh, los que van con el fuego, vamos pastores, vamos, no se detengan mucho, lleguen con unción, toque, algunos están cayendo, alguien vaya ayudando por favor, porque hay fuego de Dios. Aleluya, sí. Seguramente hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. A lo mejor viniste por primera vez a este lugar y ahora ya sabes que este lugar es un lugar de fuego, es un lugar de testimonio. La próxima semana voy a dejar que Pastor Cedillo nos dé su testimonio y que escuchen la gracia y la misericordia. Que está aquí Pastor Cedillo, mire. Pero quiero decirte que Dios te ama, querido amigo, que estás aquí por primera vez. Que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darte vida eterna, no solo para liberarte de los males del tiempo presente, sino para que seas salvo por la eternidad. Por eso, si hay alguien aquí que está por primera vez, que no ha entregado su vida al Señor, yo quiero guiarle en una oración de fe para que entregues tu vida a Cristo y empieces tu caminar con Dios. Y si hay alguien, haga esta oración de fe, por favor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. Te pido perdón por mis pecados. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti, Señor. Tómame en tus manos. Cambia mi vida. Te lo pido, Padre,